¿Alguna vez te has parado a pensar en la complejidad de tu propia mente? La forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos es una fuente de fascinación sin fin. El estudio de la psicología ofrece una lente única a través de la cual podemos explorar estas profundas preguntas. Es un viaje que se adentra en la esencia misma de lo que nos hace humanos. Imagina embarcarte en un viaje cautivador a través del tiempo, trazando la evolución del pensamiento psicológico desde sus primeras raíces hasta sus complejidades modernas. Nuestra exploración nos llevará desde las reflexiones filosóficas de la antigua Grecia hasta los experimentos innovadores del siglo XX. En el camino, nos encontraremos con los pioneros que se atrevieron a desafiar la sabiduría convencional y remodelaron nuestra comprensión de la mente. Acompáñanos en esta fascinante exploración de la historia en desarrollo de la psicología. Nuestro viaje comienza en la cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia. Filósofos como Tales, Anaximandro y Heráclito se enfrentaron a preguntas fundamentales sobre la naturaleza del universo y la condición humana. Exploraron la relación entre la mente y el cuerpo, el papel de la percepción y la razón, y los orígenes de las emociones y los deseos. El legado de estos primeros pensadores griegos sigue inspirando a los psicólogos de hoy. En el corazón de Atenas vivió un hombre llamado Sócrates, cuyo implacable cuestionamiento desafió la sabiduría convencional y encendió la pasión por el autodescubrimiento. Sócrates creía que el verdadero conocimiento residía en cada individuo, esperando ser desenterrado a través de un riguroso autoexamen. Su método, conocido como el método socrático, se basaba en una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas, diseñadas para exponer contradicciones y revelar sesgos ocultos. Platón, un estudiante de Sócrates, heredó la pasión por el conocimiento de su mentor y amplió sus fundamentos filosóficos. Los escritos de Platón, en particular su teoría de las formas, influyeron profundamente en el desarrollo del pensamiento occidental, incluida la psicología. Propuso un modelo tripartito del alma, que consiste en la razón, el espíritu y el apetito. Platón creía que un alma armoniosa resultaba de la razón gobernando tanto el espíritu como el apetito. A medida que el Imperio Romano se derrumbaba, Europa entró en un período a menudo denominado la Edad Media. La búsqueda del conocimiento, particularmente en el ámbito de la filosofía natural, se enfrentó a importantes reveses. A pesar de estas limitaciones, la sed humana de conocimiento no pudo ser completamente extinguida. Mientras Europa lidiaba con el estancamiento intelectual, el mundo islámico experimentó una edad de oro de erudición e investigación científica. Los eruditos islámicos hicieron contribuciones significativas a las matemáticas, la astronomía, la medicina y la filosofía, preservando y ampliando el conocimiento de la antigua Grecia, India y Persia. Avicena, un renombrado erudito persa, hizo contribuciones innovadoras a la medicina y la psicología. El énfasis de Alhazen en la observación empírica y la experimentación resultaría influyente en el desarrollo de la ciencia moderna. A medida que Europa emergió de la Edad Media, un espíritu renovado de curiosidad intelectual se extendió por todo el continente. El Renacimiento, que significa renacimiento, marcó un período de profunda transformación cultural, artística y científica. Este cambio hacia la investigación empírica tendría un profundo impacto en el estudio de la mente, allanando el camino para el surgimiento de la psicología como una disciplina científica distinta. El siglo XIX fue testigo de una confluencia de avances intelectuales y científicos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la mente. El nacimiento de la psicología moderna se atribuye a menudo a Wilhelm Wundt, quien, en 1879, estableció el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig. Este evento fundamental marcó un punto de inflexión en la historia de la psicología. El laboratorio de Wundt se convirtió en un imán para aspirantes a psicólogos de todo el mundo.
Wilhelm Wundt, una figura destacada en la historia de la psicología, es ampliamente considerado como el padre de la psicología experimental. En 1879, Wundt estableció el primer laboratorio formal dedicado a la psicología experimental en la Universidad de Leipzig. El principal método de investigación de Wundt fue la introspección, un proceso sistemático de autoobservación y reflexión. Su laboratorio en Leipzig se convirtió en un modelo para otros laboratorios de psicología que surgirían en Europa y América del Norte. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, otro psicólogo pionero, William James, también estaba dando forma al panorama de la psicología moderna. La obra fundamental de James, Principios de Psicología, publicada en 1890, se considera un clásico en el campo. Un concepto central en la perspectiva psicológica de James fue su concepto de la corriente de la conciencia. Esta perspectiva funcionalista, que enfatizaba el propósito y el valor adaptativo de los procesos mentales, se convertiría en una influencia importante en el desarrollo de la psicología estadounidense. A medida que la psicología maduraba como disciplina científica, surgieron diferentes escuelas de pensamiento, cada una ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza de la mente y los mejores métodos para estudiarla. Estas escuelas de pensamiento, a menudo lideradas por figuras carismáticas y a veces controvertidas, se involucraron en animados debates que dieron forma al panorama intelectual del campo. Una de las primeras y más influyentes escuelas de pensamiento fue el estructuralismo, liderado por el estudiante de Wundt, Edward Titchener. Los estructuralistas pretendían identificar los elementos básicos de la conciencia, al igual que los químicos descomponen la materia en sus átomos constituyentes. Se basaron en gran medida en la introspección, entrenando a los observadores para que informaran meticulosamente sus experiencias subjetivas en respuesta a estímulos cuidadosamente controlados. Sin embargo, el estructuralismo se enfrentó a crecientes críticas por su dependencia de la introspección subjetiva y su limitada capacidad para explicar fenómenos mentales complejos. En respuesta a estas limitaciones, surgió una nueva escuela de pensamiento, el funcionalismo, en los Estados Unidos, defendida por William James e influenciada por la teoría de la evolución de Charles Darwin. Los funcionalistas cambiaron el enfoque de la estructura de la conciencia a su función, enfatizando cómo los procesos mentales ayudan a los organismos a adaptarse a su entorno y resolver problemas. Adoptaron una gama más amplia de métodos de investigación, incluyendo la observación, los cuestionarios y las medidas fisiológicas, allanando el camino para el desarrollo de la psicología aplicada. A principios del siglo XX, surgió en Viena, Austria, un enfoque revolucionario para comprender la mente humana, el psicoanálisis. Desarrollado por Sigmund Freud, neurólogo de formación, el psicoanálisis desafió el enfoque predominante en la experiencia consciente, proponiendo que los procesos inconscientes desempeñan un papel mucho mayor en la configuración de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos de lo que se reconocía anteriormente. Las teorías de Freud se basaban en sus observaciones clínicas de pacientes que sufrían de histeria, una condición caracterizada por síntomas físicos sin causa orgánica aparente. A través de su trabajo con estos pacientes, Freud llegó a creer que muchos de sus síntomas provenían de recuerdos, pensamientos y deseos reprimidos, ocultos a la conciencia, pero que aún ejercían una poderosa influencia en su comportamiento. Para acceder a estos conflictos inconscientes, Freud desarrolló técnicas como la asociación libre, en la que se animaba a los pacientes a decir lo que les viniera a la mente, sin importar cuán trivial o vergonzoso fuera, y el análisis de los sueños, interpretando el lenguaje simbólico de los sueños como una ventana al inconsciente. Freud creía que al traer el material inconsciente a la conciencia, los pacientes podían comprender las causas profundas de sus problemas y trabajar para resolverlos. El psicoanálisis tuvo un profundo impacto en la psicología y más allá, influyendo en el arte, la literatura y la cultura popular. Las ideas de Freud sobre el inconsciente, la importancia de las experiencias de la primera infancia y el papel de los mecanismos de defensa en la configuración de la personalidad siguen siendo debatidas y exploradas por los psicólogos en la actualidad. Sección 3. Conductismo.
La ciencia del comportamiento. A principios del siglo XX, surgió el conductismo, desafiando la introspección. John B. Watson argumentó que la psicología debía centrarse en el comportamiento observable. Influenciado por Ivan Pavlov, Watson creía que el comportamiento se explicaba por asociaciones aprendidas. B. F. Skinner desarrolló el condicionamiento operante, mostrando que los comportamientos están determinados por sus consecuencias. El conductismo influyó en la educación, la terapia y la crianza de los hijos. Su legado perdura, aunque su enfoque estricto dio paso a la revolución cognitiva. Sección 1. La revolución cognitiva. La mente resurge. A mediados del siglo XX, el dominio del conductismo comenzó a decaer a medida que una nueva generación de psicólogos cuestionaba su estricto enfoque en el comportamiento observable. La revolución cognitiva marcó un retorno al estudio de los procesos mentales, como la atención, la memoria, el lenguaje y la resolución de problemas. Psicólogos pioneros como George Miller, Ulrich Neisser y Noam Chomsky argumentaron que comprender el comportamiento requería considerar las representaciones mentales internas. Se inspiraron en la informática, utilizando la analogía de la mente como un sistema de procesamiento de la información, para desarrollar modelos de cómo percibimos, pensamos y recordamos. La revolución cognitiva transformó el panorama de la psicología, llevando al surgimiento de la psicología cognitiva como una fuerza dominante en el campo. Sección 2. Ampliando horizontes. Nuevas fronteras en la psicología. A medida que se desarrolla el siglo XXI, la psicología continúa evolucionando, expandiendo sus horizontes para abordar nuevos desafíos y abrazar nuevas perspectivas. El campo se está volviendo cada vez más interdisciplinario, recurriendo a los conocimientos de la neurociencia, la genética, la biología evolutiva y la informática para obtener una comprensión más completa de la mente y el comportamiento humanos. La neurociencia, en particular, ha tenido un profundo impacto en la psicología, llevando al surgimiento de la neuropsicología como un subcampo importante. Los neuropsicólogos estudian la relación entre la función cerebral y el comportamiento, utilizando técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la electroencefalografía, EEG, para investigar las bases neuronales de los procesos cognitivos, las emociones y las interacciones sociales. La psicología evolutiva, otro campo en rápido crecimiento, busca comprender los orígenes evolutivos del comportamiento humano y los procesos mentales. Al aplicar los principios de la selección natural, los psicólogos evolutivos pretenden explicar por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos, desde nuestras preferencias de apareamiento hasta nuestros miedos y fobias. La psicología positiva, un movimiento relativamente nuevo dentro de la psicología, se centra en las fortalezas humanas, el bienestar y el florecimiento, en contraste con el énfasis tradicional de la psicología en la patología y la disfunción. La psicología positiva busca comprender los factores que contribuyen a una vida feliz, significativa y plena. Sección 1. El viaje interminable de la psicología. Desde las reflexiones introspectivas de los antiguos filósofos griegos hasta las sofisticadas técnicas de imagen cerebral de la neurociencia moderna, nuestra exploración de la evolución de la psicología ha revelado una búsqueda incesante por comprender la mente humana. Hemos viajado a través del tiempo, presenciando el nacimiento de nuevas ideas, el choque de perspectivas opuestas y la expansión gradual del alcance y la influencia de la psicología. Al estar a la vanguardia de la psicología del siglo XXI, reconocemos que nuestro viaje está lejos de terminar. Nuevos descubrimientos en neurociencia, genética e inteligencia artificial continúan desafiando nuestras suposiciones y abriendo nuevas y emocionantes vías para la exploración. La mente humana, con su notable capacidad de pensamiento, sentimiento y comportamiento, sigue siendo un enigma, llena de misterios aún por desvelar. Sin embargo, una cosa es segura: el legado perdurable de la psicología reside en su capacidad para iluminar la condición humana. Al profundizar nuestra comprensión de cómo pensamos, sentimos y nos comportamos, la psicología nos permite llevar vidas más plenas,
construir relaciones más sólidas y crear un mundo más justo y compasivo. El viaje del descubrimiento psicológico es un viaje colectivo, y a medida que continuamos explorando el vasto paisaje de la mente humana, lo hacemos con un sentido de asombro, curiosidad y un compromiso de utilizar nuestro conocimiento para beneficiar a la humanidad.